Bueno, como les decíamos antes de la pausa, está Juan Carlos como todos los jueves aquí. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo te va, Marcelo? Un gusto. ¿Todo bien? Un gusto. Bueno, a prepararse para el frío del domingo, ¿eh? Este veranito se termina. Bueno, pero el día del padre, así que claro, así cualquier que clima. Comer cosas con calorías el domingo. Bueno, hoy vamos a hablar de la autoestima. Así es. ¿Qué es la autoestima? Bueno, la autoestima es una palabra compuesta, auto, que significa yo, primera persona, y estima significa estimar el valor de algo, es decir, es el valor que me doy yo a mí mismo. ¿Cuánto me quiero? ¿Cuánto me quiero? Exactamente, Claro. está bien. Obviamente que como todo, cuando nos vamos hacia un lado o nos vamos hacia el otro extremo, los dos son patológicos. La autoestima en realidad comienza a desarrollarse en la infancia. La infancia es muy importante en el tema de la autoestima de cualquier ser humano, porque es donde el niño empieza a tener contactos sociales, y ahí es donde las conductas del niño pueden ser aprobadas o desaprobadas. Si normalmente al niño se le desaprueba muchas conductas que él ha tenido, no se siente aceptado, le va a costar mucho entrar en la adolescencia. Y cuando entre en la adolescencia, como la palabra le dice, los adolescentes adolecen claro, de ciertos criterios, de ciertas cosas. Normalmente en la adolescencia se produce algo que en psicología lo llamamos el cambio de la identificación. Hasta que el niño entra en la adolescencia, el papá y la mamá son la gente con la cual él se identifica. Es decir, yo quiero ser como papá y quiero ser como mamá. Cuando ya entra en la adolescencia, ya nos ve a los padres como lo que somos, de carne y hueso, con virtudes, con defectos. Sí, aparte como los controladores. Exactamente, claro. Y empieza la necesidad del niño, del adolescente, de ser independiente. Entonces, ¿qué hace? Empieza a identificarse con gente que está afuera del sector familiar, como por ejemplo los músicos de rock, los jugadores de fútbol, jugadores de básquet, políticos, etcétera, etcétera. Eso hace que empiece a juntarse o a identificarse con cierto grupo para tratar de pertenecer. De ahí nacen los clubes de fans. Claro, determinados pertenecer a un grupo, a un club de fans de un artista o a un partido político. Exactamente. ¿no? El chico tiene esa necesidad de identificarse con con club, Sí, sí, así es, de tener ese tipo de afiliación, digamos, y obviamente que aquel que se siente rechazado porque ha entrado mal en la adolescencia, muchas veces toman un atajo que nosotros le llamamos la droga. O sea, claro, se puede inclinar hacia la droga por falta de aceptación. ¿Tenemos placas? Tenemos placas. Sí, a ver. La primera placa habla de la autoestima y los pensamientos, porque en realidad tener baja autoestima habla de cómo nos pensamos a nosotros mismos. En realidad son muchos pensamientos alterados, yo puse solamente 5 para sintetizarlo. La sobregeneralización significa que normalmente la persona que tiene autoestima, vamos a suponer, porque con los ejemplos siempre nos entendemos mejor, un alumno que rinda mal un examen automáticamente sobregeneraliza y dice: yo soy un pésimo estudiante, soy un pésimo universitario, no sirvo para nada, tengo que dejar la carrera, etcétera, es como etcétera. decíamos el otro día, teniendo en cuenta que un examen evalúa la porción de una materia. Exactamente. No es la vida, no es nada. Ni cerca de eso. Es una porción muy chiquita de una materia. Así es. Eso es lo que evalúa un examen. Así es. Otra de las distorsiones que suelen tener estas personas con baja autoestima es el pensamiento polarizado. El pensamiento polarizado es el blanco o el negro, el justo o injusto, el te quiero. No hay grises. Te quiero, te odio. Claro, exactamente, igual. Te quiero, te odio. La personalización, generalmente cuando algo sale mal, la persona que tiene baja autoestima normalmente dice: bueno, a ver, algo habré hecho yo. La culpa es mía. Claro, yo soy el culpable de todo lo que pasa, cuando en realidad convengamos que no es el culpable de todo lo que pasa. La lectura de pensamiento significa que en el grupo en donde él se encuentre siempre piensa que aquellos estarán pensando que yo soy un tonto, aquellos estarán pensando que soy un inútil, es como meterme en la cabeza del otro. Y el razonamiento emocional, digamos, es bueno, pienso que soy un inútil, me siento como un inútil. Claro, en definitiva, ya no es lo que piensan los otros, sino lo que pienso yo. Exactamente, claro. Exactamente. ¿Así piensa alguien que tiene baja autoestima? Así en general, por supuesto que hay muchas más, solamente saqué las principales. Así generalmente piensa alguien que tiene baja autoestima, por eso dentro de los tratamientos que uno puede iniciar con el tema de la autoestima, si lo tiene bajo, es un tratamiento psicoterapéutico en donde uno se tira más hacia la cuestión cognitiva, porque el pensamiento está distorsionado, ya lo vimos en la placa anterior. Hay dos cuestiones claves, ¿no? Vos decías recién, la infancia. Sí. Y la adolescencia. ¿Es así es. donde se dan los mayores casos de baja autoestima en la adolescencia o es un fenómeno que afecta a personas mayores también? No, lo que pasa es que es un fenómeno que en general se potencia en una adolescencia porque es una etapa crítica. Como dije, nace en la infancia, pero nosotros estamos muy acostumbrados en la sociedad en que lo que pasa es como, bueno, ya es propio de la edad, ya lo va a pasar. Claro, exactamente, sí. Exactamente. Lo tomamos como una cuestión como muy natural, que en realidad, bueno, cuando hablamos de autoestima no estamos hablando de cuestiones triviales. Hoy vemos bullying permanentemente. Eso te iba a preguntar, Juan Carlos, el fenómeno del bullying que ha aparecido ahora en los chicos, niños de la primaria,
¿Puede generar una cuestión de baja autoestima para el futuro en un chico? Por supuesto, porque los niños que están en la escuela primaria, digamos que no han entrado en la adolescencia, sienten una falta de aceptación a la forma de ser de ellos, se sienten rechazados. Porque toda la masa los rechaza. Exactamente. De alguna forma. Acordate que en la primera instancia la autovalía de uno es catalogada en función de lo que los otros piensan de nosotros. Tal cual. Para pertenecer, por ejemplo en la primaria. Claro. ¿Otra placa? Tenemos otra placa. Sí. La segunda placa que tenemos habla un poco de lo que uno puede llegar a trabajar. Recién decíamos que autoestima era estimar el valor que cada uno tiene, y ahí tenemos 5 palabras en las cuales podemos trabajar. Por ejemplo, lo que normalmente recomendamos a la gente es que uno sea verdadero o verdadera. ¿Qué significa esto? Que lo que yo pienso lo diga y lo haga. Vamos a poner de nuevo ejemplo para que nos entendamos. Hoy todos sabemos que el inglés es el idioma universal, ¿correcto? Pero vamos a suponer que mi mayor valía es el placer, y a mí me da placer estudiar francés. Claro. Yo tengo que estudiar francés. Claro, soy verdaderamente sí. yo, me aplico, por más que lo utilice menos, Sí. pero tengo que estudiar francés. O que los grupos no te quieran porque se estudia francés. Que Exactamente. tengan menos amigos franceses que ingleses. Así es. En la segunda expresión que tenemos ahí es la autodependencia, que está muy atada a la primera. Ser autodependiente significa ser independiente o depender de uno mismo. Esto tiene que ver, por ejemplo, con la anterior. Si yo estoy reunido en un grupo de colegas en donde somos 5 y 4 estudian inglés, yo puedo decir, sí, yo estudio francés y defiendo esa posición. Claro. O sea, no me afecta la opinión de los demás, porque considero que mi posición me genera placer hacer esto, ya es suficiente. Sí, no pero es difícil. Es difícil, exactamente. ¿Qué otros puntos más teníamos en la placa? El tercer punto que tenemos en la placa es los límites. Los límites yo siempre lo asimilo hay que saber poner límites, hay que aprender a poner límites en situación difícil. Muchos decimos, es muy difícil decir no. Y hay personas que no saben poner ese límite, entonces se comprometen en situaciones que se ven superados. Yo digo que el límite es como un alambrado de un campo. Esto significa, mi vida termina en este lugar y empieza la vida del vecino. Pero cuando yo tengo en la mano la tranquera, yo permito quién va a entrar a mi campo, que sería mi vida psicológica. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, vamos a poner ejemplo, veo un vecino que no quiero que entre en mi vida, le digo, no, vos no entras. Y permito que entre la gente que a mí me interesa. Eso significa poner límites determinados y que tienen que ver con la potencialidad de la autoestima. Había 2 puntos más en la placa. 2 puntos más. El cuarto es ser orgulloso u orgullosa. Esto significa que ser orgulloso tanto de mis virtudes como de mis déficits. Pongamos otro ejemplo. Yo para las matemáticas soy un desastre, para muchas cosas, pero entre ellas la matemática, pero me siento orgulloso porque en última instancia no me molesta no saber matemática. Claro, no te cambia la vida. No me cambia la vida, y si tengo una hora libre no estudio matemática, me pongo a leer un libro de otra cosa. Entonces yo me siento orgulloso de mis virtudes y mis déficits. No estoy hablando de alguien que llegue a una meta determinada. Estoy hablando de déficit que uno puede llegar a tener, con los cuales puede convivir y no afectarnos la cuestión de la autoestima. Bueno, la última palabra que había allí escrita es receptivo o receptiva, ¿no? Así es, receptivo. Digo, no sé si tomaron en cuenta que la palabra vertical es valor. Así es, así es. Se dieron cuenta, no sé. Esa fue la idea. Claro. Ser receptivo significa, Marcelo, que lo que yo tengo, yo me lo gané. Es muy común escuchar gente que dice, no, yo tuve suerte, me pasó esto, me pasó lo otro. Estuve en el lugar justo, en el momento indicado. Exactamente, pero en realidad la suerte, yo creo que la suerte es la unión de la preparación más el momento adecuado. Claro, no puede faltar ninguna de las dos cosas. No, y cuando uno recibe o es receptivo de algo, es porque se lo supo ganar. En cierta forma, se preparó para eso. Es una buena manera de levantar la autoestima. Sí, claro, yo logro algo, bueno, estoy en el lugar justo porque me preparé para eso, no fue casualidad. Exactamente. Es que hay gente que vos sabés que, bueno, hablando de la cuestión de la autoestima, que tienen tan baja autoestima que cuando algo le va mal... Claro, son gerentes de una multinacional y dicen, no, bueno, me pusieron que no había otro. Claro, exactamente. Y si sale mal, la culpa es mía, y si sale bien, el beneficio se lo lleva a otro. ¿Está bien? Tal cual. Y en la última placa es una placa un poco para hablar de la parte orgullosa que hablábamos recién. Ahí dice mi autoestima, mis habilidades y mis dificultades. Esto significa que aceptémonos con nuestras dificultades. Yo puse el ejemplo de que no sé matemáticas. Claro. Bueno, esa es una dificultad que yo puedo llegar a tener, pero no hace que se mueva mi autoestima por no saber eso. Claro, reconocer las habilidades y las dificultades. Yo siempre digo que el autoestima tiene que ver mucho con el camino que uno emprenda, no con llegar o no a la meta. Porque si fuese así, por ejemplo,
que si todos los que hacen política hasta que no llegan a ser presidente tienen baja autoestima. Claro, y no es así. y no es así. Exactamente. En esto pasa más o menos lo mismo. Lo que a mí me sube la autoestima es que yo sea coherente conmigo mismo, y si intento escalar el Everest, bueno, tendré que empezar a ir a un gimnasio y aprender alpinismo. Claro. Eso Si me no, hace... no lo vas a lograr. Claro, exactamente. Gracias por venir, Juan Carlos. Bueno, Gracias a vos, Marcelo. la pausa, ya venimos.